Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. El día de hoy nos encontramos con nuestra segunda entrevista para el eje de gestión organizacional de nuestro Observatorio Inter, Multi y Transdisciplinar de Ciencia y Tecnología para la Gestión Organizacional y la Sustentabilidad. Nos acompaña para entrar más a fondo en nuestro tema principal el doctor Jaime Augusto Porras. Bienvenido, doctor. Cuéntenos un poco más sobre usted. Muy buen día, Lice Geraldine. Muchas gracias por la invitación. Yo soy administrador de empresas de formación de base. Tengo dos especializaciones, una especialización en gerencia institucional y otra especialización en planificación. Tengo una maestría en administración, tengo un doctorado en ciencias de la educación y un postdoctorado en en investigación en ciencias sociales eh, con la Universidad de Sao Paulo. Eso es un poco en resumen respecto a mi formación, pero más allá de la misma, pues le debo mucho a mi formación la experiencia que adquirí con varias empresas del sector real de la economía, a través de las cuales actué como ejecutivo y como gestor de algunas de ellas. Ese es un poco en resumen respecto a mi recorrido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Para nosotros es un honor tenerlo el día de hoy, que usted nos pueda brindar un poco más de información acerca de este tema tan importante que es la gestión organizacional y, por supuesto, siguiendo el hilo del contenido que nosotros estamos generando para nuestro observatorio, hoy queremos comenzar con una primera pregunta. En este caso, ¿cuál se podría considerar como el marco de los antecedentes de la gestión organizacional, según su concepto? Muchas gracias. Bueno, si estamos hablando de gestión organizacional, habría que primero aclarar que en el mundo y también particularmente en la academia, pero también en el sector real de la economía, pues hay diferentes categorías para abordar el tema. El tema puede ser abordado desde diferentes perspectivas y trataremos de hacerlo desde la categoría de gestión organizacional. Yo diría que desde la categoría de gestión organizacional uno podría eh, tener en cuenta cuatro referentes muy importantes a lo largo de la historia de la gestión organizacional, y es la categoría que tiene que ver con administración o administere, es decir, la adecuada gestión de los recursos. Eh, Otro tema que está asociado a lo mismo es el gerere, o sea, lo que tiene que ver con gestión, gerere, es decir, el hacer posible proyectos, el hacer posible objetivos, el hacer posible propósitos. La cuarta categoría muy importante que tiene que ver con a lo largo de la historia de la gestión organizacional de la humanidad es el tema mismo de la organización, como un referente proveniente en especial, pero no únicamente de el organón de los griegos, en el sentido de que es como la herramienta o el instrumento para lograr algo, o la instancia para lograr algo. Y un cuarto elemento muy importante a lo largo a lo largo de la historia del tema de la gestión organizacional, y es el que tiene que ver con la jerarquía, que se identifica mucho en diferentes culturas, y que está asociado básicamente a lograr ciertos niveles de orden a efectos de perseguir ciertos propósitos. Es decir, que inicialmente uno podría mencionar que los antecedentes de la gestión organizacional tienen un énfasis de connotación semiótico-lingüística asociado a las culturas, especialmente a las culturas antigua, a la cultura de la Edad Media y obviamente a la cultura de la Edad Moderna, en el sentido en que estas categorías
de la gestión organizacional fueron muy relevantes y a pesar de dichas culturas estar con un bajo nivel de conectividad entre sí respecto a lo que hoy es el mundo, obviamente que en ellas prevalecieron esas categorías o esos antecedentes muy importantes, empezando por la prehispanidad, con los cabildos, con las tribus, con las regidurías a nivel organizacional, pasando por la edad antigua, cuando desde la época de la Mesopotamia, desde la época egipcia, desde la cultura de la India, desde la cultura china y desde la cultura de Grecia y romana, para cerrar un poco la época antigua, se referían a estas categorías muy importantes, además de las categorías que tenían que ver con la eclesia como organización, o la categoría que tenía que ver con con la administración de negocios públicos, desde la Grecia, o desde la Grecia adscrita a los propuestas de Platón, o desde la categoría que tenía que ver con la organización enfocada al personal, con Pericles en la Grecia antigua, o con el sistema de servicio civil como organización para hacer posible los propósitos de la cultura egipcia, o por ejemplo con la administración referida a la junta de consejo, referida a las reglas para la administración de la época china, y aún desde esa época un tema muy importante, que es el tema asociado a la estrategia, con Sun Tzu y sus reglas de la estrategia desde la misma época china. Además de eso, si uno se refiere al referencia a los antecedentes de la gestión organizacional, tendría que también tener en cuenta la connotación histórico-nociocultural de la noción de gestión organizacional, en términos de esas épocas, esas culturas, con sus énfasis, y obviamente con el culmen de la misma de esas épocas y sus aportes que hicieron a la gestión organizacional en términos de la Edad Media, y entrándose en la Edad Moderna, cuando aparece en este trance la escolástica y el Renacimiento, con propuestas interesantes que tendrían que ver con la estrategia, que nuevamente se repite. Es un término que no es nuevo, que no es nuevo en la gestión organizacional. La misma categoría de organización que sigue prevaleciendo, la misma categoría de la administración de lo público, cuando a finales de los siglos XV, XVI y XVII empieza a aparecer de una manera mucho más sistematizada el tema de la administración de lo público, sin decir que esto no tenía antecedentes, obviamente, incluso desde la época prehispánica. Y obviamente que esos antecedentes están ligados a un momento muy importante, un momento muy importante de la humanidad, que es la emergencia de la edad moderna, y con ella de la modernidad, especialmente pues ligada a el surgimiento y la consolidación de la razón y de la racionalidad, desde Descartes, desde Newton, desde Galileo. Todo ese proceso contribuyó a que obviamente la misma gestión organizacional, desde la perspectiva de la categoría de administración, se consolidara, y consolidara los primeros aportes importantes, impulsados también de manera particular
por la Revolución Francesa, con toda la connotación sociopolítica que ella implicó, y también por la Revolución Industrial, casi que simultáneamente, por toda la connotación socioeconómica que ello implicó. De hecho, hasta esta época se hablaba de talleres artesanales. Cuando surge esta como antecedente la etapa moderna y con ella la modernidad, ya los talleres artesanales pasarían a otro nivel de proceso histórico de concepción de la organización, como serían las factorías, y pues obviamente llegamos a la época contemporánea donde las factorías dejan de tener esa perspectiva eh, histórica, histórica y sociocultural para convertirse o para pasar a erigirse en la época contemporánea el paradigma de la empresa, que es lo que hoy tenemos en el mundo. Yo creo que eso es un poco un resumen muy rápido respecto a esos antecedentes por los que tú indagas de manera muy interesante respecto a lo de la gestión organizacional. Muchas gracias, doctor. Bueno, teniendo en cuenta que en las épocas que anteceden a la Edad Moderna, como usted nos comenta, se presentaron los principales aportes a los cuatro referentes de la gestión organizacional que ya se mencionaron, para usted, ¿cuáles podrían ser las principales consideraciones sobre la gestión organizacional actual? Bueno, eh, podríamos decir que a raíz de la modernidad, pues obviamente, y con la lógica de la racionalidad y de la razón que emerge como la opción válida para llegar al conocimiento y para generar conocimiento y para consolidarse hasta nuestros días, la forma diversa, obviamente, de generarse el conocimiento, pues con ella emergen algunas consideraciones muy importantes a tener en cuenta hoy en la gestión organizacional, como por ejemplo, en la emergencia a raíz de la edad moderna y de la modernidad, en esa emergencia pues surge, emerge el término se consolida el término de administración, el término de administere, el término de, en últimas, administrar de manera eficiente o lo mejor posible los recursos en esa línea, y en una época pues posterior y más reciente, pues el management, el management como una perspectiva ya más de orden lingüístico-cultural procedente especialmente de los países anglosajones y de algunos países de Europa que desarrollaron aportes en lo que tiene que ver con la administración y obviamente con la gestión organizacional. En esa línea, pues obviamente en esta época ya de transición de la modernidad y en esta época ya contemporánea surgen diferentes escuelas, diferentes enfoques, diferentes corrientes y a su vez algunas pocas teorías. Dentro de esas cuatro categorías pues surgen esos aportes muy importantes a la gestión organizacional. Obviamente que los primeros aportes los vemos y los hemos conocido mucho a través de la teoría de la administración científica, especialmente con la corriente francesa y un poco europeísta de Fayol, y la misma teoría administrativa científica con la corriente norteamericana, especialmente con Taylor, y algunos aportes muy importantes a la gestión organizacional. Y de allí en adelante, pues, irrumpen diferentes escuelas, enfoques, corrientes muy importantes que aportan a la gestión organizacional, también en atención a a las diferentes teorías sobre la visión del mundo,
a las diferentes concepciones predominantes sobre la visión del mundo, como por ejemplo la misma administración científica proveniente de la modernidad clásica, producto de la modernidad clásica aplicada a la gestión organizacional, pero también las reacciones de otras escuelas ante esas propuestas, como por ejemplo la escuela humanista con Elton Mayo a la cabeza, o la escuela fordiana, o la escuela burocrática desde la perspectiva en especial del estructuralismo, que fue otra corriente muy importante que aportó a diferentes áreas del saber y a diferentes disciplinas, particularmente desde la sociología, o una muy importante que aportó también a diferentes disciplinas, entre ellas pues al tema de la gestión organizacional, como la teoría general de sistemas y en particular aplicada aplicada a la gestión organizacional, y en especial la teoría de Bertalanffy, pero también surgen pues las escuelas comportamental asociada a la parte humana, pero como reacción a la escuela humanística, en especial la comportamental encabezada por Maslow, o la escuela estructuralista encabezada en el campo de la gestión organizacional por autores como Parsons, como Etzioni y otros más recientes, especialmente de la escuela francesa y de la escuela canadiense. No tendríamos que dejar a un lado el resurgimiento ante estas corrientes y escuelas de la corriente cuantitivista, con aportes muy importantes como lo que tiene que ver con aportes asociados a las finanzas, a las operaciones, a la obtención y generación de procesos óptimos para las organizaciones. Y también pues no tendríamos que olvidar pues la escuela normativista, la escuela contingencial, mucho más recientemente, la escuela obviamente de las corrientes de las teorías X, Y y Z, la escuela básicamente precursora del management, en especial impulsada por Peter Drucker, y pues obviamente una escuela muy importante que aporta no solamente en la categoría de empresas, sino en la categoría de las naciones, la escuela de la porteriana de la competitividad. Entonces, esas son algunas consideraciones muy importantes a tener en cuenta sobre la gestión organizacional, y desde esas corrientes y desde esas escuelas, complementado con las corrientes, con algunas corrientes muy importantes asociadas a lo público o a la gestión pública, como la de Wilson, y como la de Stalker, como la de otros muy importantes autores, pues nos hacen aportes interesantes a la gestión organizacional que hoy se está implementando en el mundo, en a su vez las diferentes tipos de organizaciones que vienen irrumpiendo en respuesta, obviamente, a necesidades que surgen de los conglomerados humanos para obtener pues unos propósitos. En este contexto pues está el paradigma de la empresa, ¿sí? Y el paradigma de la empresa como inicialmente la administración pública y hoy la gestión pública. Sigue vigente desde la gestión organizacional el tema importante de la estrategia para el contexto particularmente de América Latina, mientras en los países del norte se habla de las medianas, de las pequeñas y medianas empresas. Para nosotros un tema muy importante son las MIPIMES, es decir, las micros, pequeñas y medianas empresas. En el contexto de la gestión organizacional, una consideración muy importante a tener en cuenta es el tema
el tema del desarrollo, el tema de la sostenibilidad o de la sustentabilidad, el tema de los mercados y de los productos verdes, hoy más recientemente. Es decir, son temas muy importantes y son consideraciones muy importantes a tener en cuenta desde la perspectiva de la gestión organizacional, superando temas sin que estos queden relegados, superando temas muy importantes como aquellos relacionados con lo organizacional, con el desarrollo organizacional, con la coordinación, con la responsabilidad y sus funciones, con la departamentalización, pero ya entrando en unas nuevas perspectivas de acuerdo a la dinámica del mundo actual, como por ejemplo ya entrando a plantear los temas que tienen que ver con las unidades estratégicas de negocios, con las multinacionales, con la nueva gestión pública, con algunos métodos, medios, técnicas y procesos importantes que han venido surgiendo en las décadas recientes, como el Kaizen, la calidad total, la reingeniería, el empowerment, el justo a tiempo, el balance scorecard, el outsourcing, el downsizing, muchas medios y técnicas que a estos que me refiero, medios importantes para hacer posible, obviamente, la gestión organizacional. Y obviamente entonces nos coloca en un mundo en estos momentos que está afrontando un creciente cambio por básicamente, yo diría que dos componentes importantes para colocarnos de cara al futuro, que es el componente asociado al vertiginoso avance tecnológico y por tanto su impacto en la gestión de las organizaciones y en las organizaciones mismas y en la concepción de estas, y pues obviamente el tema que nos atañe por estos últimos épocas, que es el tema de la pandemia, que también incide en la perspectiva de modificación de las concepciones de la gestión organizacional, cambios y nuevos aportes que exigen de cara al futuro para seguir este proceso de cambio. De acuerdo, doctor. Teniendo esto en cuenta y con la participación de escuelas y corrientes que aportan a un objetivo principal que se presenta principalmente pues en la gestión organizacional y es el de generar nuevo conocimiento, ¿cuáles podrían ser los desafíos y las perspectivas en el futuro para pues la gestión del conocimiento? Bueno, siguiendo la línea de respecto a lo de la gestión organizacional y los desafíos y perspectivas que a esta se enfrenta, pues yo diría que haciendo un puente con la etapa contemporánea de lo que acabo de mencionar, pues hay dos componentes importantes, o diría tres componentes importantes que se erigen como retos, como desafíos para nuevos desarrollos y perspectivas de la gestión organizacional. El primer componente es el asociado a la necesariedad humana de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, ¿sí? El segundo componente asociado al tema sanitario, o sea, a la pandemia, y a que esto es un fenómeno que llegó para quedarse y que se va y que va a ir yendo y que se va a ir que va avanzando de manera evolutiva, que no va a desaparecer. Y un tercer elemento clave que se convierte en una perspectiva y en un desafío para la gestión organizacional, que es todo lo que tiene que ver con los desarrollos tecnológicos, y que las organizaciones se tendrán que adecuar a ellos, incorporar esos desarrollos tecnológicos y obviamente transformarse para atender pues los requerimientos de la sociedad. Entonces, en ese contexto, pues obviamente la gestión organizacional
recobra una importancia muy importante trascendiendo el tema de la administración, es decir, del manejo adecuado de los recursos, y trascendiendo a lo que es gestión, es decir, a hacer posible, ¿sí?, propósitos, a hacer posible incluso propósitos que no han sido posibles en mucho tiempo, y entonces por eso surge el tema de la gestión. Y hay unos desafíos y unas perspectivas concretas muy importantes. Por ejemplo, la perspectiva de ampliación de las personerías empresariales normadas, y lo hemos visto en los últimos años. En los últimos años ha habido un crecimiento de las formas de organización empresarial que la normatividad reconoce. Y hacia adelante tendremos desafíos a ir modificando y a ir actualizando esas formas de organización normadas que tenemos a fin de adecuarnos a la dinámica tan vertiginosa del mundo. Y obviamente nosotros tendremos que proponer alternativas empresariales, y más allá de empresariales, alternativas organizacionales que vayan siendo versátiles y se vayan adecuando a los cambios. Otro desafío y muy importante de la gestión organizacional es el asociado al ser humano y los temas relacionados con el liderazgo, relacionados con el trabajo en el equipo, pero también a su vez con los equipos de trabajo, porque obviamente resurge la importancia del ser humano en las organizaciones a raíz de pues, estos fenómenos que están determinando los cambios que acabo de mencionar hace un momento. Pero también algo muy importante que se erige como desafío y perspectiva es el desarrollo de temas como la responsabilidad social, como la sostenibilidad integrada de las organizaciones, cómo hacer posible esas perspectivas, cómo hacer posible el desarrollo de la ética empresarial, del comportamiento ético en las organizaciones, perdón, la misma innovación organizacional, un tema o un reto, un desafío se nos presenta constantemente y que es cada vez más relevante hoy en el mundo. El desplazamiento de la investigación basada solamente en la categoría de administración a la categoría de la investigación en las organizaciones, a las formas alternativas de organización, para incluso trascender ese paradigma que ha sido de alguna manera inamovible por muchos años, que es el de la empresa, pero que muchas veces se le cuestiona porque no es un paradigma que se vaya adecuando necesariamente a los cambios, a la dinámica del mundo, y por eso pues obviamente el mundo se va corriendo, y sobre todo en esta área del conocimiento, más al tema de las organizaciones que al tema un poco más restringido de las empresas y las diferentes alternativas de organización que puedan existir, las capacidades, el desarrollo de nuevas capacidades de gestión de las organizaciones, el desarrollo de sectores importantes en el mundo para la gestión organizacional, como por ejemplo las organizaciones del tercer sector, las organizaciones del cuarto sector, las organizaciones del quinto sector, las organizaciones del sector solidario, los emprendimientos sociales. Es decir, todos estos temas se erigen en el contexto de la gestión organizacional como temas, como tendencias y como retos a afrontar en un mundo en que demanda pues innovación, en un mundo en que demanda también altos niveles de desempeño, en un mundo que también está identificando referentes importantes como la organización del aprendizaje, como la organización inteligente, como incluso las organizaciones en pandemia, como las organizaciones ante la crisis ambiental,
o como las organizaciones también de las organizaciones multilaterales que emergen de los mercados emergentes y que también se van consolidando a nivel internacional. Y con ellas, pues obviamente algunos modelos de organización, como el modelo de organización para la gestión de las organizaciones MMGO, o como el modelo de intervención e innovación de la gestión para las organizaciones MIGO, es decir, modelos importantes que se nos presentan como alternativas para ir adaptando desde la gestión organizacional, ir adaptándonos a otras formas de organización que sean más versátiles y que atiendan las demandas y los cambios que están surgiendo. Muchas gracias, doctor, por su valioso aporte. En última instancia, nos gustaría conocer algunas conclusiones principales que usted nos puede brindar sobre el tema de la gestión organizacional y cómo lo podemos ir desarrollando a través del observatorio. Bueno, y yo creo que hay algunos elementos claves de los que acabamos de mencionar a raíz de tus preguntas sobre la gestión organizacional para incorporar al observatorio. Por ejemplo, algo muy importante a tener en cuenta, una línea de trabajo muy importante a tener en cuenta en el observatorio de carácter grueso es, de carácter robusto, es la evolución y las perspectivas de la empresa y de la categoría empresa y de las formas de organización para hacer posible las ideas, las iniciativas, los proyectos, los productos y los servicios en el mundo. Esa sería una línea muy importante, la evolución del perfil, de la caracterización, de los avances, de los nuevos componentes organizacionales de ese paradigma de la empresa, incluso de cara a la ruptura del mismo, porque pues el paradigma de la empresa es un paradigma que nace en la primera etapa de la contemporaneidad, y es un paradigma muy asociado a un tema muy propio del capitalismo mundial, que son las utilidades o los beneficios. Es decir, que está anclado de manera muy importante, porque la empresa pues, es un paradigma que en ella uno de sus características son las utilidades y los beneficios. Y no necesariamente aquí estamos eh, diciendo que esto es desfavorable, no. Desde la perspectiva de América Latina, tenemos que romper esa perspectiva, incluso reconocer desde la misma prehispanidad aportes muy importantes a la gestión de las organizaciones como formas de organización que se dieron y que perdimos el horizonte de ellas por estar obviamente alineados y pendientes de las escuelas de los países, de los países del norte. Otro tema muy importante que me parece a mí clave, que debería abordar la red, es el tema que tiene que ver con el ser humano, el papel del ser humano en las organizaciones. Eh, Ese ser humano que no, a quien no le es inherente simplemente la relación contractual, que tampoco le es inherente de manera simple algunas estrategias que tengan que ver con alinear esa persona con un conglomerado o con una organización, sino mucho más allá el papel del ser humano en las organizaciones de cara a los nuevos cambios, y para que pues rebase la posibilidad de ser solamente un recurso, como el recurso financiero, como los demás recursos, sino que más allá del recurso pase a ser un actor muy importante en las organizaciones,
bajo otras categorías que nos está imponiendo el mundo, y son las categorías que tienen que ver con la necesidad de reconocer ciertos valores, ciertas sensibilidades que la dinámica misma empresarial pues ha ido descuidando. Entonces me parece que ese es un segundo elemento muy importante que podría abordar la red, el papel del ser humano en las organizaciones más allá de las simples relaciones contractuales. Un tercer elemento muy importante que debería abordar la red es el asociado a los desarrollos tecnológicos, los diferentes tipos de desarrollos tecnológicos y su impacto en las organizaciones para los ajustes, para las actualizaciones de la misma, para que ésta siga siendo cada vez más dinámica, cada vez más versátil y que cada vez más se vaya adecuando a los cambios y demandas de la sociedad. Entonces, ese sería un tercer elemento muy importante que debería de abordar la misma red. Y un cuarto elemento muy importante que debería abordar la misma red es empezar a hacer propio unos desarrollos que en la gran mayoría de los casos han sido foráneos. Es decir, cuando hablamos de management del que nos referíamos hace un momento, cuando nos referíamos a algunas, a la gran mayoría de las escuelas y sus aportes que vienen de experiencias importantes de otros contextos que son muy importantes y son válidas, ni más faltaba, pero también tenemos que desarrollar mucho el tema de la gestión organizacional desde el contexto de América Latina. Nos hace falta mucho. Tenemos autores muy importantes, pero desarrollos propios desde la visión, desde la cosmovisión de América Latina, pues todavía aún falta demasiado, ¿sí? Para efectos o a efectos de generar propuestas más contextualizadas, más pertinentes, obviamente sin perder el referente de lo global. Muchas gracias, doctor, por todo el aporte que nos ha brindado el día de hoy. Con esto concluimos nuestra segunda entrevista para el eje de gestión organizacional de nuestro observatorio y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Feliz día a todos. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego, doctor. Estés muy bien, muchas gracias.